Mi mamá no tenía idea de que yo estaba parada del otro lado de la barda cuando lo dijo. Me llamo Alison Bennett, tengo 18 años, y hasta ese momento pensaba que lo peor que mi familia podía hacerme era compararme con gente que ellos consideraban más exitosa. Fue entonces cuando escuché a mi mamá decirle a la vecina, ojalá mi hija fuera tan exitosa como la tuya. Mi hermana, sin dudarlo, respondió, ella ni siquiera debería vivir en esta casa. El dinero de su colegiatura estaría mejor invertido en mis días de spa. Nadie salió a defenderme. Me quedé ahí parada, con una carpeta del trabajo entre las manos, dándome cuenta de que estaban hablando de mi futuro como si fuera dinero sobrante que podían repartirse entre ellas. Pude haber rodeado la barda y encararlas ahí mismo. En cambio, entré a la casa, cerré con seguro la puerta de mi cuarto, abrí la laptop y me quedé mirando fijamente esa solicitud de beca que llevaba semanas sin animarme a mandar. 10 minutos después, le di clic a enviar. No tenía idea de hasta dónde me iba a llevar esa decisión. Solo sabía que mi sorpresa llegaría antes de que ellas entendieran lo que yo ya había hecho. Pero antes de contarte qué pasó después, cuéntame tú desde dónde me estás viendo y qué hora es allá. Quiero saber hasta dónde llega esta historia. Hasta esa noche, yo llevaba años pensando que las comparaciones de mi mamá eran solo algo molesto, nada más. Me repetía que Laura Bennett era de esas mamás que creían que la presión era lo que formaba la ambición en sus hijas. Le gustaban los logros que se pudieran explicar rápido en una carne asada del barrio, puestos de trabajo con nombre rimbombante, coches caros, fotos bien producidas, ascensos con títulos impresionantes. Mi hermana mayor, Madison, encajaba perfecto en ese mundo. A sus 24 años era extrovertida, siempre a la moda, y tenía un talento especial para convertir cualquier compra en una historia sobre lo bien que le iba en la vida. Trabajaba en un gimnasio de lujo, publicaba todo el tiempo sobre bienestar y, no sé cómo, había logrado convencer a mi mamá de que verse exitosa era casi lo mismo que serlo. Yo era diferente. A mí me gustaban los mapas, las mediciones, las bases de datos, esos problemas tranquilos que sí tenían una respuesta correcta. Después de clases trabajaba medio tiempo en una empresa de topografía y sistemas de información geográfica en Spokane Valley. La mayor parte del tiempo digitalizaba registros de propiedades, revisaba notas de campo y ayudaba a actualizar los archivos de mapeo municipal. No era un trabajo glamoroso, pero a mí me encantaba. Llevaba un promedio casi perfecto y estaba tomando cálculo en el colegio comunitario porque quería estudiar ingeniería geoespacial. La vecina con la que mi mamá estaba platicando era Susan Brooks. Su hija, Clare Brooks, tenía 28 años, vivía en un condominio en Seattle y trabajaba como directora regional de ventas para una empresa de tecnología médica. Clare de verdad era inteligente y había logrado mucho, pero mi mamá la había convertido en la vara con la que me medía a mí. Mira, Clare, me decía cada vez que yo llegaba del trabajo, ella sí supo construirse una carrera que la gente respeta. Si yo le mencionaba algún proyecto de mapeo, lo primero que preguntaba era cuánto pagaba. Si le contaba de alguna clase, quería saber si eso me iba a llevar algún día a tener una oficina con vista. Si yo le decía que había sacado la calificación más alta en estadística, ella me contestaba que Clare había volado hasta San Diego para una conferencia. Cada conversación terminaba igual, la vida de alguien más se convertía en prueba de que la mía no era suficiente. El peor ejemplo pasó la primavera pasada. Mi maestro de Sistemas de Información Geográfica me nominó para un concurso estatal de mapeo estudiantil en Tecoume. Me pasé 6 semanas construyendo un modelo de riesgo de inundaciones usando datos de elevación y registros históricos de drenaje. Cuando mi proyecto llegó a la ronda final, le pedí a mi mamá que viniera al evento de reconocimiento. Me dijo que iba a intentar ir. La mañana del evento, Madison anunció que le habían cambiado la cita en el spa y que necesitaba que alguien la llevara al otro lado de la ciudad. Mi mamá eligió la cita. Allá vas a tener maestros contigo, me dijo, Madison no se puede perder ese horario. Terminé yendo a Tecoume en camión con mi maestro. Mi proyecto quedó en segundo lugar y los jueces me recomendaron que aplicara a una beca nacional patrocinada por una fundación de ingeniería. Cuando llegué a la casa, mi mamá le echó un vistazo al certificado y nada más dijo, ¡qué bien! Madison le estaba enseñando un kit nuevo de cuidado facial. Yo había enterrado ese recuerdo porque aceptar lo que significaba dolía más que hacerme como que todo era normal.
Pero después de escucharlas del otro lado de la barda, ya no pude seguir ignorando el patrón. Mi mamá tenía todo un sistema de rankings, uno que nadie me consultó, y yo llevaba años perdiendo un concurso en el que jamás acepté participar. Lo que dijeron sobre mi colegiatura dejó otra cosa bien clara. Para ellas la universidad no era mi siguiente paso en la vida, era un gasto que se podía comparar contra los caprichos de Madison. Los días que siguieron, dejé de contar cosas por mi cuenta. Mi mamá me preguntaba cómo me había ido en el trabajo y yo le decía bien. Me preguntaba si ya me había decidido entre las universidades locales y yo le contestaba todavía lo estoy pensando. Madison me preguntaba si iba a seguir de mal humor para siempre y yo solo le decía que estaba cansada. Dejé de dejar los folletos de becas en la barra de la cocina. Metí todos mis documentos de aplicación en una carpeta que empecé a cargar conmigo a todos lados. Dejé de pedirle a mi mamá que revisara mis ensayos, porque su aprobación ya no era un requisito para mí. La única persona a la que busqué fue a mi tía Evelyn Carter, la hermana mayor de mi mamá. Mi tía Evelyn vivía a 20 minutos de la casa y llevaba las operaciones de una caja de ahorro regional. Ella siempre había tratado mis intereses como si de verdad importaran. La llamé después del trabajo y le pregunté si podía ir a verla. En su mesa de la cocina, puse mi solicitud de beca, mis recibos de nómina, 2 cartas de aceptación de universidades y una libreta llena de fechas límite. No le conté lo de la barda, todavía no. Solo le dije, necesito ayuda para saber cómo manejar sola todo esto de la universidad. Ella no me mandó de regreso a hablar primero con mi mamá. Se puso a leer cada página con calma. Después me hizo 3 preguntas bien prácticas. ¿Cuánto dinero tenía ahorrado? ¿Qué documentos seguían en poder de mi mamá? Y si alguien más aparte de mí tenía acceso a mis cuentas. Le contesté lo mejor que pude. Por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba tratando mi futuro como algo que había que proteger, y no como algo para comparar, criticar o gastarse sin más. Mi tía Evelyn se recargó en la silla, volvió a mirar los papeles, y su expresión cambió por completo. Allison, me dijo, si de verdad quieres hacer esto sin tu mamá, tenemos que asegurarnos de que ella no pueda deshacerlo por ti. El sábado siguiente, mi tía Evelyn pasó por mí antes de que mi mamá despertara. Nos pasamos toda la mañana haciendo las cosas más aburridas que te puedas imaginar, y justo por eso eran tan importantes. Hicimos una lista con las fechas límite de inscripción, los requisitos de la beca, los documentos de identificación, los datos bancarios y mis comprobantes de trabajo. Yo acababa de cumplir 18 años, así que mi tía me explicó que podía controlar legalmente por mi cuenta y que necesitaba asegurar antes de que alguien más metiera las manos y armara un lío. Sacamos mi acta de nacimiento de la caja fuerte en la oficina de mi mamá, pero se lo pedí de frente, sin esconderme. Mi credencial del Seguro Social ya la tenía yo. Saqué copias, las escaneé en una carpeta encriptada y dejé los originales guardados con mi tía. No robé nada. No falsifiqué nada. Nada de eso le pertenecía a mi mamá, todo era mío. Por primera vez estaba organizando mi propia vida como si de verdad me perteneciera. En la caja de ahorro donde trabajaba mi tía, una compañera de ella me ayudó a abrir una cuenta de cheques y una de ahorros a mi nombre, nada más al mío. Cambié el depósito directo de mi trabajo y solo moví el dinero que yo misma había ganado, sacándolo de la cuenta juvenil que mi mamá me había ayudado a abrir años atrás. Cada peso que no era mío lo dejé exactamente donde estaba. Después comparamos varios paquetes de ayuda financiera. Una escuela se veía más barata hasta que le sumabas el hospedaje. Otra tenía un programa de ingeniería muy fuerte, pero casi nada de apoyo en becas. La solicitud que yo había mandado la noche de la carne asada era diferente. Era para una fundación privada de ingeniería que trabajaba con varias universidades y podía cubrir la colegiatura completa más el hospedaje. Para estudiantes que entraran a programas de infraestructura geoespacial o sistemas ambientales. Durante 2 semanas casi no dije nada en la casa. Y mi mamá lo notó. Una mañana, en el desayuno, dejó su café sobre la mesa y me preguntó, ¿por qué ya no me cuentas nada? Su tono sonaba dolido, como si mi silencio hubiera aparecido de la nada, sin ninguna razón. Le unté mantequilla a mi pan tostado y le dije, no está pasando gran cosa. Se me quedó viendo fijamente. Madison ni siquiera despegó los ojos del celular. Está haciendo berrinche, dijo, ya se le va a pasar.
La Allison de antes se hubiera puesto a defenderse ahí mismo. La nueva Allison tenía fechas límite que cumplir. En el trabajo, mi jefe, el señor Patel, me dejó quedarme hasta tarde para mejorar un portafolio de mapeo para el comité de la beca. Armé un proyecto que mostraba cómo los equipos de emergencia podían priorizar el acceso a las carreteras después de un incendio forestal, usando datos dependientes del terreno, vegetación y vías de transporte. Cuando el comité de la beca agendó una entrevista por video, la hice desde el cuarto de visitas de mi tía Evelyn, porque no quería que mi mamá anduviera escuchando detrás de la pared. Sopla. Me preguntaron por qué quería estudiar ingeniería geoespacial. Les dije que me gustaba el trabajo que convertía los riesgos invisibles en algo que sí se podía ver. No les mencioné que esa frase también describía perfecto a mi familia. El correo llegó un martes a las 4:17 de la tarde. Estaba sentada en mi cama cuando vi el asunto, decisión sobre la beca Foundation Scholar. Me temblaban tanto las manos que lo tuve que abrir 2 veces porque no logré procesar la primera oración. Me habían elegido. La beca cubría la colegiatura completa en la Universidad Western Mountain, en Colorado, e incluía un apoyo fuerte para el hospedaje en el campus, los libros y un programa de campo durante el verano. Leí la cifra 3 veces. Esa beca hacía más que pagarme la universidad, me abría una puerta que nadie en esa casa tenía la autoridad de cerrarme. Le hablé a mi tía Evelyn de inmediato. Contestó diciendo, ¿buenas o malas noticias? Me solté riendo. Muy buenas. Gritó tan fuerte que tuve que alejarme el teléfono de la oreja. En eso mi mamá pasó por mi cuarto. Se detuvo en la puerta y preguntó qué había pasado. Minimicé el correo y le dije que algo se había resuelto. ¿Qué cosa se resolvió? Te cuento cuando todo esté definitivo. Levantó las cejas. ¿Desde cuándo me ocultas cosas de la universidad? La miré, pensando en lo que había escuchado detrás de la barda, y le dije, desde que empecé a encargarme yo misma de esas cosas. No le gustó nada la respuesta, pero se fue. 3 días después, mi mamá me sorprendió anunciando una cena familiar. Dijo que quería celebrar mi graduación y por fin ponerse seria con el tema de la universidad. Ya había decidido, sin preguntarme, que yo iba a estudiar en la Universidad Eastern Washington, que viviría en la casa y seguiría trabajando ahí mismo, en el pueblo. Hasta les había dicho a los familiares que ese plan era lo más sensato. Madison empezó a bromear con que iba a convertir la mitad de mi cuarto en su vestidor el día que Allison por fin se vaya, como si mi salida de la casa todavía estuviera a años de distancia. Y luego mi mamá soltó el detalle que hizo imposible rechazar la cena. Había invitado a Susan y a Clare Brooks. Clare te puede dar algunos consejos para que le eches más ganas a tu futuro, dijo, muy orgullosa de su idea. Me le quedé viendo un segundo, y después sonreí. Claro, ahí voy a estar. Mi mamá pensaba que había organizado otra noche más para usar el éxito de Clare como ejemplo para corregirme. No tenía idea de que había invitado justo al público perfecto para entender mi sorpresa. Para el viernes en la noche, mi mamá había convertido nuestro comedor en la celebración de un futuro que ella misma se había inventado para mí. Había flores sobre la mesa, fotos enmarcadas de la graduación sobre el aparador, y un letrerito que decía, próxima parada, la universidad. Y eso que todavía ni siquiera me había preguntado a dónde iba yo en realidad. Mi tía Evelyn llegó primero. Me lanzó una mirada rápida, de esas que preguntan sin palabras si de verdad estaba segura de lo que iba a hacer. Asentí con la cabeza. Después llegó Susan Brooks con Clare, seguidas de 2 primos, el hermano de mi mamá y Madison, que bajó las escaleras 20 minutos tarde con un conjunto nuevo color crema y de inmediato se quejó de que la iluminación estaba mal para tomarse fotos. Vi a mi mamá moverse por toda la sala como si fuera la anfitriona de un evento. A Laura Bennett le fascinaban las ocasiones donde podía controlar la versión de la historia. Allison por fin empezó a pensar en serio sobre su futuro, le decía a un primo. A otro le comentaba, hemos estado trabajando juntas en sus opciones. La cena ya casi terminaba cuando mi mamá golpeó su copa suavemente con el tenedor. Todos voltearon hacia ella. Nada más quiero decir lo orgullosa que estoy de Allison, empezó. Siempre le costó un poco más de trabajo encontrar su rumbo, pero yo sabía que lo iba a lograr. A veces los hijos necesitan un empujón.
A veces necesitan que alguien les enseñe cómo se ve el éxito. Sus ojos voltearon rápido hacia Clare. Susan se movió incómoda en su silla. Clare soltó una sonrisita nerviosa. Mi mamá siguió hablando, explicando que ella me había estado animando a hacer práctica, quedarme cerca de la casa y elegir un camino con oportunidades reales. Después dijo, ya vimos opciones de escuelas locales y creo que Allison por fin está lista para tomar una decisión inteligente. Un mes antes, ese discurso me habría hecho arder la cara de coraje. Pero en ese momento casi me dio risa, porque mi mamá se estaba adjudicando el crédito de decisiones que ni siquiera sabía que existían. Volteó hacia mí. ¿Por qué no les cuentas a todos qué decidiste? Mi tía Evelyn dejó su servilleta sobre la mesa. Yo me puse de pie. Está bien. Mi mamá sonrió, como si acabara de entregarme un guión para que lo leyera. Acepté una beca de una fundación de ingeniería, dije. Cubre toda mi colegiatura en la Universidad Western Mountain, la mayor parte de mi hospedaje en el campus, mis libros y un programa de campo en el verano. Voy a estudiar ingeniería geoespacial. La orientación empieza en 6 semanas, y mi tía Evelyn me va a llevar manejando hasta Colorado. Por un segundo nadie dijo nada. Después la sonrisa de mi mamá desapareció por completo. ¿Colorado? Sí. Madison levantó la vista tan rápido que casi se le cae el celular. ¿Te vas a vivir a Colorado? Sí. Mi mamá soltó una risita corta, de esas que usa la gente cuando cree que puede corregir la realidad nada más con el tono de voz. No, o sea, ¿de qué estás hablando? Nunca hablamos de lo de Colorado. Ya no había nada que hablar, Laura. El silencio en el cuarto cambió, se sintió distinto. La cara de mi mamá cambió de inmediato. ¿Perdón? Tú me pediste que anunciara mi decisión de universidad. Esa es mi decisión. Soy tu madre. Lo sé. Entonces, ¿por qué me estoy enterando junto con todos los demás? Pude haberle contestado que era porque, al parecer, todos los demás ya sabían lo que ella pensaba de mí antes que yo. Pero todavía no estaba lista para soltar eso, porque la solicitud había sido mía, la beca era mía y la decisión también era mía. Mi mamá volteó a ver a mi tía Evelyn. ¿Tú sabías? Sí, contestó Evelyn. ¿Me ayudaste a ocultarle esto? Yo ayudé a una joven de 18 años a entender su papeleo. Madison puso los ojos en blanco. Esto es ridículo. Estás actuando como si estuvieras escapando de algo. La miré fijamente y le dije, voy a la universidad. Mi mamá intentó recuperar el control de la situación. Volteó hacia la mesa y sonrió de manera forzada. Bueno, claramente hubo un problema de comunicación. Allison, resopla, se emociona con las oportunidades. Vamos a platicar si esto es realista. Ya está aceptado, le dije. Mi depósito de inscripción quedó cubierto por la beca. El hospedaje ya está confirmado. Fue en ese momento cuando Madison cometió el error que mi mamá ya no pudo maquillar. Se recargó en su silla y dijo, espera, si tu colegiatura ya está cubierta, entonces ¿qué va a pasar con todo el dinero que mi mamá había estado ahorrando para tu universidad? Los ojos de mi tía Evelyn se entrecerraron. Mi tío detuvo la mano a medio camino de su taza de café. Susan volteó a ver a mi mamá, y luego a Madison. Mi mamá contestó rápido, eso no es algo que tengamos que discutir en la cena. Pero Madison siguió. Nada más pregunto. Si Allison ya no lo necesita, pues obviamente se puede usar para otras cosas. Volteé a ver directamente a mi hermana. ¿Otras cosas como cuáles? Se encogió de hombros. No sé, gastos familiares. Dejé que el silencio se extendiera lo suficiente antes de contestar. ¿Te refieres al dinero que dijiste que estaría mejor invertido en tus días de spa? La cara de Madison se quedó completamente en blanco. La mano de mi mamá se apretó alrededor de su copa. Susan tomó aire de golpe. Clare volteó a verme a mí y luego a su mamá. Nadie preguntó a qué me refería, porque 3 personas en esa mesa ya lo sabían perfectamente. Susan fue la primera en hablar, con la voz bajita. Allison, ¿nos escuchaste esa noche?
La pregunta de Susan todavía flotaba en el aire cuando mi mamá por fin me volteó a ver. La expresión en su cara no era de confusión. Era de reconocimiento total. Madison fue la primera en reaccionar. «Ay, por favor», dijo, «¿todavía sigues molesta por eso?» No le contesté a ella. Mantuve la mirada fija en mi mamá. «Te escuché decir que ojalá tu hija fuera tan exitosa como Clare. Y después escuché a Madison decir que yo no debería vivir en esta casa y que el dinero de mi colegiatura estaría mejor gastado en sus días de spa. Esperé a que le dijeras que se callara. No lo hiciste. Te reíste». Mi mamá negó con la cabeza de inmediato. «Eso no fue lo que quise decir». «¿Cuál parte, mamá?» «Estábamos platicando, la gente dice cosas. Yo estaba frustrada». «¿Estabas frustrada cuando te reíste?» Madison echó su silla hacia atrás. «Era una broma. Nadie te iba a correr de la casa de verdad». «Lo sé. Por eso nunca te acusé de querer correrme». Madison cerró la boca. Mi mamá miró alrededor de la mesa. «Esto se está distorsionando. Susan, dile que estábamos bromeando». La cara de Susan se puso tensa. «Laura, ella escuchó bien lo que dijimos». Mi mamá se le quedó viendo, sin poder creerlo. Susan continuó, ahora más despacio. Yo me sentí incómoda. Cambié el tema porque sentí que ya se había ido demasiado lejos. Debí haber dicho algo directamente, en ese momento, y no lo hice. «Lo siento mucho, Allison». Clare se veía horrorizada. «Mamá, mi trabajo estuvo metido en todo esto». Susan asintió una sola vez. Clare volteó a verme. Yo no tenía ni idea. «Lo sé», le dije. «Esto no se trata de ti». Madison soltó un sonido de impaciencia. «Entonces, ¿todos van a actuar como si hubiéramos cometido un crimen horrible por una plática tonta?» «No», le dije. Una sola plática nada más dejó al descubierto el patrón completo. Mi mamá se cruzó de brazos. «¿Cuál patrón?» Me había prometido a mí misma que no iba a soltar un discurso dramático, así que no lo hice. Nada más di ejemplos. El concurso de mapeo en Tecoume. Te lo brincaste porque Madison necesitaba que alguien la llevara a una cita en el spa. Cuando gané el segundo lugar, dijiste que el certificado estaba bonito y regresaste a lo que estabas viendo en tu celular. Cada vez que te contaba de mi trabajo, me preguntabas por qué no era algo más impresionante. Cada vez que te platicaba de la escuela, me comparabas con Clare. Pagaste el teléfono de Madison 2 veces este año porque se le pasó la fecha, cubriste su seguro del carro después de que ella se gastó su dinero en un retiro de bienestar. Y después me dijiste a mí que tenía que ser realista con lo de la universidad porque la colegiatura estaba muy cara. Y antes de siquiera preguntarme qué quería yo, ya les habías dicho a los parientes que me iba a quedar en la casa». La cara de mi mamá se puso roja. «Después de todo lo que he hecho por ti, ¿así me hablas?» Yo me había imaginado que si ella entendía cuánto me había dolido todo esto, tal vez pediría perdón sin condiciones. En cambio, convirtió años de ser mi mamá en una factura por cobrar. Mi tía Evelyn habló antes de que yo pudiera responder. «Laura, darle de comer y techo a tu hija no te compra el control permanente sobre la adulta en la que se está convirtiendo». Mi mamá volteó bruscamente hacia ella. «Tú no te metas en esto. Me invitaron. Tú la ayudaste a hacer todo esto a mis espaldas. Yo la ayudé a aplicar a la escuela y a organizar sus propios documentos. Tú no tenías ningún derecho. Ella ya tiene 18 años». Mi mamá volteó otra vez hacia mí. «No te vas a ir a vivir a 2 estados de distancia por un malentendido. Me voy porque me gané una beca y elegí un programa que yo quiero. Entonces reconsidéralo». «No». Esa palabra pegó más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera dicho en toda la noche. Madison, al parecer aburrida ya de la parte emocional, regresó a la pregunta que de verdad le importaba. «Bueno, pero ¿qué va a pasar con el dinero de la universidad?» Mi mamá se le fue encima. «¿Puedes dejar de hablar del dinero?» La expresión de Madison se afiló. «Tú dijiste que las cosas se iban a relajar después de la graduación». Susan bajó la mirada hacia su plato.
A Clare se le levantaron las cejas. Mi mamá dijo, eso no significaba que podías empezar a gastar. Literalmente me dijiste que no me preocupara por eso. ¿Qué fue lo que gastaste? Madison dudó un momento, y esa duda le dijo a todos en la mesa que había mucho más detrás. Bajo presión, terminó admitiendo que había cargado a la tarjeta de crédito de mi mamá un fin de semana en un spa de un resort, varias citas de tratamientos faciales y un montón de ropa. Dijo que mi mamá le había prometido que iba a haber más espacio en el presupuesto una vez que se resolviera la situación de la escuela de Allison. Mi mamá se le quedó viendo sin poder creerlo. Madison le devolvió la mirada como si fuera ella la traicionada. Te dije que te iba a ayudar con un fin de semana, dijo mi mamá. Tú me dijiste que la universidad no iba a costar lo que esperabas. Yo nunca te di permiso de gastarte miles de dólares. La discusión entre ellas subió de tono rapidísimo, cada una acusando a la otra de haber cambiado el acuerdo. Yo me quedé viéndolas pelear por un dinero que, hasta ese momento, se había hablado como si representara mi valor como persona. Curiosamente, entre más avanzaba la discusión, más tranquila me sentía yo. Subí a mi cuarto, agarré la maleta que ya tenía preparada desde antes, y bajé de nuevo. Mi mamá se quedó a medio grito. ¿Qué estás haciendo? Me voy a quedar con mi tía Evelyn esta noche. No te vas a salir así, a media cena familiar. Sí me voy. Allison, si cruzas esa puerta, no esperes regresar cuando esa fantasía tuya de la universidad se te caiga. Mi tía Evelyn se paró junto a mí. Madison se quedó callada. Miré a mi mamá durante un buen rato, larguísimo. Quería que ella misma escuchara lo definitivas que sonaban sus palabras. Así que agarré mi maleta y salí por la puerta. 20 minutos después, mi celular empezó a sonar antes de que mi tía y yo llegáramos siquiera a la autopista. Mi mamá me llamó 4 veces. Madison me mandó 2 mensajes. A la mañana siguiente, el pánico cambió de dirección por completo. Mi mamá intentó contactar a la Universidad Western Mountain. Quería información sobre mi inscripción, mi hospedaje, las condiciones de la beca, y si podía corregir mi decisión antes de que empezara el semestre. La universidad le dijo exactamente lo mismo que ya me había explicado mi tía. Yo era una estudiante adulta, y no le iban a soltar información educativa protegida nada más porque una mamá lo exigiera. Mi mamá me llamó furiosa. ¿Por qué no me quieren hablar? Porque es mi inscripción. Soy tu madre. Eso no te hace el estudiante. Le colgué. 1 hora después descubrió que mi cheque de nómina ya no se estaba depositando en la cuenta juvenil que ella todavía podía ver. Eso disparó otra tanda de llamadas. Contesté una sola vez y le expliqué exactamente qué había hecho. Abrí mi propia cuenta al cumplir 18 años. Solo moví el sueldo que yo misma había ganado trabajando. No toqué ni un peso del dinero de la casa. Y tampoco agarré la cuenta de ahorros para la universidad, porque ese estaba a su nombre, así que era de ella, no mía. Entonces, ¿por qué actúas como si te hubiera robado?, le pregunté. Porque planeaste todo esto sin decirme nada. Eso no es robar. Ella no tenía ninguna respuesta que no dependiera de la idea de que el acceso a mi vida era algo que le pertenecía a ella. El pánico de Madison fue más práctico. Mi mamá finalmente le dijo que el fin de semana en el spa, las citas de tratamientos faciales y la ropa se iban a quedar cargados en su tarjeta de crédito para siempre. No iba a llegar ningún dinero extra de la universidad para borrar esas deudas. Madison alegó que mi mamá se lo había prometido. Mi mamá dijo que Madison se había aprovechado. Madison respondió que jamás habría reservado nada si mi mamá no se hubiera pasado meses hablando de lo cara que iba a salir yo. La mayoría de esto me enteré de segunda mano, por mi tía Evelyn, que a su vez se enteró por mi tío después de que mi mamá le llamara buscando compasión. En las semanas que siguieron, esa alianza entre ellas dos se empezó a derrumbar bajo el peso de las cuentas normales de cada mes. Mi mamá canceló una compra de muebles que ya tenía planeada. Madison agarró turnos extra en el gimnasio. Un viaje de fin de semana desapareció de sus redes sociales de la nada. Se peleaban por el súper, por los pagos de la tarjeta de crédito, y por si Madison debía aportar más para los gastos de la casa. Y nada de eso lo había causado yo quitándoles dinero.
Esa era justo la parte que más les molestaba. Yo simplemente me había quitado de la ecuación. Y de repente ellas dos tuvieron que enfrentarse cara a cara con los hábitos de gasto que durante años le habían echado la culpa a mi futuro. Mientras tanto, mi vida en la casa de mi tía Evelyn se volvió casi aburrida, pero de la mejor manera posible. Terminaba el trabajo, empacaba cosas para la universidad, pedía libros de texto usados, llenaba formularios de hospedaje y practicaba las rutas para manejar con mi tía. Porque ella se negaba a que nuestro viaje de mudanza dependiera nada más de una aplicación de mapas. Mi jefe me regaló un juego de libretas de campo como regalo de graduación. Mi maestro de sistemas de información geográfica me puso en contacto con un profesor en Colorado. Los mensajes de mi mamá pasaron por etapas bastante predecibles. Primero llegaron las órdenes: regresa a la casa. Llámame ahorita mismo. Tenemos que arreglar esto. Después llegó el enojo: estás siendo egoísta. Me hiciste quedar como una mala mamá. Luego vinieron los mensajes con forma de disculpa: perdón si lo tomaste así. Perdón si las cosas se salieron de control. Y por último llegó la culpa: no he podido dormir. La casa se siente vacía. Las familias no se hacen esto entre sí. Contesté una sola vez: necesito distancia. No vuelvas a contactar a mi escuela ni a mi trabajo. Ignoró por completo la segunda parte. 2 días después, mi mamá apareció en la casa de mi tía Evelyn justo después de la cena. Mi tía abrió la puerta pero no la dejó pasar hasta que yo dije que estaba dispuesta a hablar 10 minutos. Mi mamá se sentó frente a mí en la sala y se veía más pequeña que en la cena de aquella noche, pero seguía inquieta, todavía buscando el argumento que le devolviera el orden de antes. Nunca pensé que fueras un fracaso, me dijo. Yo le hice la pregunta que llevaba cargando desde aquella tarde detrás de la barda. Entonces, ¿por qué fue tan fácil decirlo cuando creíste que yo no estaba? Bajó la mirada. Estaba comparando. No debía hacerlo. Eso no es una respuesta. Estaba preocupada por ti. Le dijiste a alguien que ojalá yo fuera más como su hija. Dije que ojalá fueras tan exitosa como ella. Y Madison dijo que yo no debería vivir en esta casa. Yo no estuve de acuerdo con eso. Te reíste. A mi mamá se le llenaron los ojos de lágrimas. Perdóname. Por un segundo, de verdad creí que esa disculpa podía sostenerse sola, sin nada más detrás. Pero después agregó: pero las familias se perdonan entre sí. Me recargué en la silla. ¿Todavía piensas que esta conversación se trata de lo que yo te debo a ti? Eso no es justo. Es exactamente lo que acabas de decir. Yo estoy tratando de salvar a nuestra familia. Y yo estoy tratando de construir una vida donde no tenga que ganarme el respeto más básico. Se puso a llorar. Yo no sentí ninguna victoria. Solo sentí cansancio. No vine aquí a castigarte, le dije. Vine a dejar de permitirte decidir cuánto valgo. Después volteé a ver a mi tía Evelyn. Ya terminé. Mi tía se levantó y abrió la puerta principal. Mi mamá se quedó esperando, como si yo fuera a cambiar de opinión. No lo hice. Evelyn la acompañó hasta la puerta. 3 semanas después, la camioneta de mi tía Evelyn ya estaba cargada antes de que saliera el sol. Teníamos planeado salir a las 6 de la mañana. A las 5:42, un carro se estacionó en la entrada. Mi mamá se bajó primero. Madison la siguió. Mi tía Evelyn me volteó a ver. Tú decides. Salí y cerré la puerta detrás de mí. Se notaba que mi mamá había estado llorando. Madison se veía más enojada que triste. Durante varios segundos nadie dijo nada. Después mi mamá habló: por favor, no te vayas así. Ya me estaba yendo de todos modos. ¿Sabes a qué me refiero? Madison se cruzó de brazos. Pusiste a todos en nuestra contra. Yo no le he dicho a nadie que tenga que elegir un bando. Mi tío David casi ni le habla a mi mamá. Susan ya no quiere venir a la casa. Clare dejó de seguirme en redes. Esas son decisiones de ellas, no mías. Tú les contaste lo que pasó. Tú contaste lo que pasó en la cena, frente a todos. La cara de Madison se puso dura.
¿Querías humillarnos? No. Si de verdad hubiera querido eso, habría grabado la conversación de esa noche detrás de la barda y la habría subido a algún lado. No lo hice. Nada más apliqué a una beca. Mi mamá se estremeció. Allison, sé que manejé todo esto muy mal. Sé que debí haberte defendido. Sé que debí haber preguntado qué querías tú, en lugar de solo asumirlo. Te estoy pidiendo otra oportunidad. Por primera vez, esa disculpa no traía ninguna excusa pegada de inmediato. Y eso lo hizo todo más difícil, no más fácil. Una parte de mí pensó que debía dejar la puerta entreabierta, porque los límites permanentes sonaban crueles. Pero un límite que se construye nada más para no incomodar a otra persona, en realidad no es un límite. Necesito ser clara, le dije. Ya no estoy pidiendo espacio. Estoy terminando el contacto. Mi mamá se me quedó viendo. Madison se veía en shock. ¿Por cuánto tiempo?, susurró mi mamá. No te voy a dar una fecha. No estoy diciendo que nunca más te voy a hablar. Te estoy diciendo que no construyas tu vida esperando a que yo regrese. Madison soltó una risa amarga. ¡Guau! O sea que la beca te hizo mejor que nosotras. No. Me hizo posible irme. Es diferente. Mi mamá estiró la mano hacia mí, y después se detuvo antes de tocarme el brazo. Te quiero. Yo creo que de verdad lo creía así. Pero el cariño no era el único problema. Espero que las cosas mejoren para ti, le dije. Pero no me voy a quedar para que me lo demuestres. Mi tía Evelyn salió con las llaves. Me subí al asiento del copiloto. Mi mamá se quedó parada en la orilla de la entrada mientras nos alejábamos. Madison ya se había dado la vuelta hacia el carro. Cuando llegamos a Colorado, bloqueé los 2 números. Los primeros meses de universidad fueron más difíciles que la versión fantástica que me había imaginado. Me perdía en el campus. Reprobé mi primer examen de mecánica. Pero nadie me comparaba con Clare. Nadie sugería que mi colegiatura debería convertirse en el presupuesto de lujo de alguien más. Cuando necesitaba un consejo, le hablaba a mi tía Evelyn. Pasaron 5 años. Me gradué, completé unas prácticas profesionales pagadas en una consultora de infraestructura, y al final acepté un puesto en Denver como analista de riesgo geoespacial. Mi trabajo consistía en mapear la exposición a incendios forestales, las vulnerabilidades del transporte y el acceso de emergencia para agencias públicas y compañías de servicios. Era un trabajo técnico, exigente, y justo el tipo de carrera que mi mamá, tiempo atrás, ni siquiera habría sabido explicarle a una vecina. Me encantaba. Seguí muy cerca de mi tía Evelyn. De vez en cuando veía a Susan y a Clare cuando visitaba Washington. Clare me pidió perdón una vez, por haber sido usada como comparación en conversaciones que ella ni siquiera sabía que existían. Le dije la verdad, tú no tienes nada de qué disculparte. Tú solo estabas viviendo tu vida. Me enteré de lo de mi mamá y Madison de forma indirecta. En cuanto yo me quité de en medio, el conflicto de dinero entre ellas dos no desapareció para nada. Madison, al final, se terminó mudando después de que mi mamá dejó de solventarle su estilo de vida. Madison agarró más horas de trabajo, fue pagando sus deudas poco a poco, y aprendió que una promesa de dinero extra más adelante nunca fue en realidad un plan financiero. Con el tiempo, mi mamá vendió la casa grande y se cambió a un townhouse más pequeño. Por lo que me enteré, ella y Madison siguieron en contacto, pero su relación era inestable, porque cada una le echaba la culpa a la otra de lo que había pasado la noche en que yo me fui. Durante un tiempo, mi mamá mandaba tarjetas de cumpleaños a través de mi tía Evelyn. Nunca las abrí. Al final le pedí a mi tía que ya no me las hiciera llegar. No estaba tratando de castigar a mi mamá. Simplemente ya no quería que cada logro nuevo en mi vida se convirtiera en una invitación para regresar a la vida de antes. A los 23 años recibí mi primer ascenso importante. Mi jefa lo anunció en una junta un lunes. Después del trabajo, una compañera me preguntó si mi familia me iba a llevar a celebrar. La gente que es mi familia, sí, le contesté. Mi tía Evelyn ya tenía una reservación hecha para cenar. Esa noche, sentada frente a ella,
Me acordé de la frase que había escuchado detrás de la barda tantos años atrás. Mi mamá había deseado tener una hija más exitosa. La ironía era casi demasiado perfecta. Terminé siendo exitosa justo bajo los estándares que a ella le importaban. Pero para entonces, ella ya no tenía ningún derecho de presentar ese éxito como prueba de que había sido buena madre. El éxito no hace que el maltrato de antes se vuelva aceptable en retrospectiva. La independencia tampoco genera ninguna obligación de regresar con la gente que solo te respetó hasta que dejaste de necesitarlos. El error más grande de mi mamá no fue pensar que yo iba a fracasar. Fue pensar que, si yo llegaba a triunfar, ella de todos modos iba a tener un lugar reservado en la vida que yo construí sin ella.